Bueno, vamos a revisar ahora lo que es el profesionalismo. Esta área no estaba incluida inicialmente. Es el primer año que la incluye el ANCA. Antes venía como fundida en las preguntas administrativas, pero ahora lo separaron un poco, lo que es el profesionalismo. Básicamente habla del cómo vestirse, cómo presentarse en la oficina, cómo interactuar con los compañeros de trabajo, cómo interactuar con el paciente y algunos detallitos del ambiente de la oficina, ¿verdad? Algunos sabemos que como toda oficina hay buenos momentos, pero también podría haber conflicto entre los compañeros de trabajo, conflicto con los pacientes. Entonces, si bien es cierto, el lugar de trabajo donde uno quiere llegar todos los días, porque ahí le gusta estar, muchas veces podría convertirse en algo que nos provoque un poco de estrés, pero no, ¿verdad? Hay que tratemos lo más posible que el lugar de trabajo sea donde queremos estar ese día, ¿sí? Para que no sintamos largo el día. Vamos a hablar un poquito de la presentación inicialmente. Vamos a ver cómo viste el asistente médico. Como les dije, en nuestros países esta posición no existe y la parte de la salud de nuestros países es un poquito más eh, individualizados los puestos, ¿verdad? Usted ve que el enfermero ahí anda solo de blanco, la enfermera, los doctores andan con su ropa de diario, con una gabacha blanca encima y así, ¿verdad? Es bien fácil de ubicarlos. Acá, más que todo es el scrub. Este scrub que ustedes ven acá, que es básicamente una camisa sobre pantalón, lo usa todo el mundo. Lo van a ver en el asistente médico, lo van a ver en los nurse practitioners, lo van a ver en el physician assistant, lo van a ver en algunos doctores de unidades de emergencia, enfermeras, andan así también. Lo que a veces distingue la posición es si uno anda un carnet, ¿verdad? El carnet ya ubica a la persona quién es y qué hace, ¿verdad? De algunas clínicas les van a dar un carnet de identificación que se pone en el scrub, en la camisa, y básicamente eso lo identifica en la posición y luego cómo se desenvuelve usted en la oficina es lo que empieza a la gente a reconocer qué hace esa persona. Pero la vestimenta es un scrub, que es este tipo de pantalón camisa, ¿verdad? El asistente médico viste un scrub en el día a día, ¿verdad? Un pantalón camisa. El color del scrub puede ser eh, infinito, ¿verdad? Hay un montón de variedades de colores. Muchas de las clínicas les van a decir a ustedes cómo el tipo de scrub que se utiliza ahí. Algunas clínicas que son un poquito en la especialidad, por ejemplo, pediatría, andan con camisas un poquito afines al niño, ¿verdad? Camisitas de muñequitos, de Walt Disney y otras cositas, como para hacer distraer un poco al niño durante esa visita. Caso contrario, muchas son así un solo tono o combinado de color, etcétera, ¿verdad? Eso se lo van a decir ya cuando usted llegue a la oficina, qué es el scrub que ellos prefieren o cómo el profesional ahí se viste, ¿verdad? Eh, Algunos trabajos sí proveen el scrub en el día a día. La persona, muchos llegan así de vestido de casa y algunos, especialmente en las clínicas, yo trabajé en una clínica de manejo del dolor donde ellos proveían el scrub para cada día, pero no es así en todos los lugares. Así que lo ideal es tener nuestros propios scrubs, ¿verdad? Varios sets de scrubs. Un set puede andar por unos 30 $40 el set, que sería el pantalón y la camisa. ¿Verdad? Eso es más o menos un set. Yo les recomiendo tener un set para cada día y por lo menos tener dos o tres cambios de emergencia. No sabemos si nos vamos a manchar el pantalón o la camisa. Siempre es bueno tener cambios de emergencia, ¿verdad? Por lo menos tener unos 7, 8 cambios en total, bueno. Entonces, y ahí uno varía los colores de los scrubs. Ahora, en cuanto a los zapatos, siempre son zapatos cerrados, como los que ven acá. El color es independiente, puede ser un color negro, blanco, azul, no importa, pero tiene que ser con suela antideslizante y cerrado. Bueno, aquí este es un modelo así de enfermero o médico, ¿ya? No se puede utilizar zapato abierto como está acá. Yo le puse no por eso. Ya se ve muy cómodo y todo, pero no se puede dar zapato abierto. En la oficina es un zapato cerrado, suela antideslizante y de un solo tono el color. Pero ante todo, aquí lo pongo al final, ¿ya? El confort. Recuérdense que sobre este zapato van a andar 8 o 9 horas y lo importante es que sea cómodo, ¿verdad? Que sea cómodo para andar durante todo el día, que puede ser que esté parado, caminando de un lado a otro. Entonces el confort no lo guarden
solo en la caja del zapato, sino que el zapato tiene que demostrar que sí va a ser cómodo para andar trabajando con él. Ahora bien, en cuanto a la joyería que se utiliza en la oficina o el cómo ponernos el cabello, especialmente las señoritas, señoras, el cabello tiene que ser eh, puesto junto, al lado hacia atrás, como lo ven en esta foto, al lado hacia atrás, junto. Eh, en cuanto a la joyería, aquí aplica el menos es mejor, ¿verdad? Hay que ser muy limitado en la cantidad de joyas que andemos en nuestras manos o como cadenas y todo eso, bien limitado, ¿verdad? Entonces, lo menos es más a favor nuestro, ¿verdad? Menos es mejor. O tal vez sería mejor decir menos es mejor, porque no queremos que ande mucha joyería, especialmente si nos vamos a estar cambiando guantes o poniendo unos guantes y quitándonos los guantes. No hay que andar anillos ni nada, ¿verdad? En cuanto a las uñas de las uñas de las manos, lo ideal es que queden al borde de la yema de los dedos, más o menos un cuarto pulgada. Tienen que ser bien cortitas. El objetivo acá es evitar perforaciones de los guantes que vamos a utilizar. También lo de los anillos, les dije, no hay que andar mucho anillo, aretes, cadenas, ya que especialmente en el medio en el que ustedes van a andar y en el que yo también ando, los microorganismos andan por todos lados, ¿verdad? Cualquier microorganismo se podría adherir a un artículo de joyería, albergarse ahí y constituir una fuente potencial de contaminación para mi persona o para un paciente con el que yo voy a interactuar, pudiéndole contaminar a él una herida quirúrgica, una úlcera o todo eso, ¿verdad? También el esmalte de las uñas, ahí ojo también, el esmalte de uñas muchas veces se puede despostillar y formar grietas o fisuras en el esmalte y también con facilidad ahí albergar microorganismos. Entonces también ojo ahí, ¿verdad? Siempre les digo que se revisen sus manos por las mañanas y por las tardes para revisarnos que no tengamos heridas, laceraciones, eh, cortes, todo eso, porque vamos a andar en ese ambiente y lo más que nos cuidemos es importante, ¿verdad? Entonces, siempre veamos nuestras manos cada día. Ahora, ya en el profesionalismo en la oficina, ya la apariencia profesional, ya hablamos de ella, que era cómo nos vestimos, ¿verdad? Vestirnos profesional con nuestro scrub limpio, planchado, buena presentación de nuestro cabello, la joyería, todo eso. Pero también incluye cómo nos comportamos, ¿verdad? La manera de comportarse en la oficina también refleja el profesionalismo de un asistente médico. Entonces, todo ese comportamiento está basado en estándares éticos que vamos a ver durante lo que es HIPAA, y la HIPAA es confidencialidad de la información con la que vamos a tener contacto, parte del profesionalismo, ser muy privado en la información que manejemos, no compartir nada, cuidar la información a la que tenemos acceso, no exponer nuestras computadoras a ser vistas por otro, papel no tiene que estar en situación de que pueda ser leído o tomado por otra persona. Entonces, todo eso es el cuerpo conocimiento y estándares éticos con los cuales vamos a servir al público. La apariencia, la dijimos, las responsabilidades éticas, debemos de tenerlas siempre, ¿verdad? El alcance de la práctica. Cuando ustedes trabajen ya en un lugar, van a ver que la descripción del trabajo es muchas veces relacionado al alcance de la práctica. Ahí le van a decir qué puede hacer. Entonces, no pasemos nunca de ese alcance de práctica, ¿verdad? Eso es mantener el profesionalismo, mantenernos como fieles a nuestra posición, ¿verdad? Eso es lo importante. Ser honesto, ¿verdad? El alcance de la práctica y cumplir ese trabajo es ser honesto. Ahora también vamos a ver otras cosas que son como tolerancia, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Y confidencialidad también es otra necesidad importante que hay que ejercer siempre, ¿verdad? Entonces, confidencialidad, honestidad en el alcance de la práctica, carácter, que es poner en práctica nuestros valores éticos y morales, y luego la tolerancia, que ahí aparece en esta lista como en el último acá, dice tolerance, tolerancia. Tolerancia aquí lo entendemos como el deseo de aceptar creencias y prácticas de otras personas. Ustedes ahora ya sabrán que Estados Unidos es uno de los países más liberales que hay. Entonces, es altamente beneficioso para un profesional tener un alto grado de tolerancia, ¿no? Deseo de aceptar
creencias y prácticas de otros. Ese debe ser una peculiaridad que debemos de tener todos nosotros, ¿verdad? Eso nos va a permitir trabajar, y ustedes como asistentes médicos trabajar en forma efectiva con sus compañeros de trabajo y pacientes. Van a ver ustedes que muchos pacientes no son de nuestra misma religión, son de diferente religión, son de diferente origen étnico y también tienen diferente pasado cultural. Entonces eso no los hace ni mejores ni de menor cuantía de nosotros, sino que al contrario, son compañeros de trabajo o son pacientes nuestros. Entonces debemos demostrar deseo de aceptarlos a ellos y a sus prácticas de la mejor manera, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ahora, en cuanto a la responsabilidad en el lugar de trabajo, una de las cosas que más causa estrés en el lugar de trabajo, ustedes lo van a ver, el asistente médico tiene que manejar muy bien su tiempo. Esta es una destreza que ustedes van a empezar a ver, porque acá, como ustedes lo habrán oído, dice, la vida en Estados Unidos pasa muy rápido el reloj. Básicamente es por el manejo del tiempo, ¿verdad? Entonces debemos de ser bien juiciosos en eso y ponernos metas, objetivos. Debemos de priorizar las actividades en el día a día y analizar en qué forma utilizamos más efectivamente, cómo utilizamos el tiempo. En caso contrario, una causa de estrés en el lugar de trabajo es eso, el manejo de las tareas, el manejo de las actividades, cómo agendamos nuestro trabajo, cómo agendamos nuestras horas. Entonces, no ser organizado muchas veces nos va a poner un gran estrés. Como asistente médico, ustedes lo van a verificar. Así que lo más importante en esta es crear una lista de tareas, ¿verdad? Siempre se pueden anotar. Al principio va a ser, tal vez lo anoten en un papel. Luego, a medida que ustedes van desarrollando y ganando más experiencia, probablemente no tengan ni que anotar, sino que ya va a ser más automático, ¿va? Entonces, eso les va a ayudar a manejar el tiempo y les va a disminuir el estrés. Ahora, en cuanto a la validez de diversidad en el lugar de trabajo, también ya lo habíamos dicho, ah, individuos de diferentes culturas. Otra cosa que van a ver ustedes en su lugar de trabajo es diferentes lenguas, idiomas. Mucha gente está llegando a Estados Unidos cada día, que no todos hablan español, sino que van a encontrar personas que hablen portugués, personas que hablan ruso, coreano, haitianos que hablan francés o otro eh, tipo de dialecto del ambiente haitiano. Y así ustedes van a ver que uno se tiene que ir como familiarizando y valorando esa diversidad en el lugar de trabajo también, ¿verdad? Tenemos que ser muy sensibles con las culturas de otros. Y eso va a ser importante cuando nos comuniquemos con ellos para que tratemos de ser efectivos en cómo pasamos el mensaje a estas personas. Ahora, el manejo del conflicto en el lugar de trabajo de forma constructiva, bueno, como lo pueden ver ahí esta foto que yo puse y le puse estas dos flechitas rojas yendo de un lado para otro. Y aquí vemos a estas dos asistentes médicos con como que algo está pasando, ¿verdad? No son caras de buenas amistades ahí. Pero el conflicto en el lugar de trabajo, si es así, si no se maneja bien, podría ser contraproducente para el grupo. Entonces, siempre es bueno tratar de minimizar el conflicto o situaciones que lleven al conflicto entre los trabajadores. Siempre presentar una buena actitud, ser profesionales en todo momento, no prestarnos a conversaciones negativas, no darle más energía, ¿verdad? Algo que no es cierto, por lo que se conoce como chambre, he oído yo que, entonces no prestarnos a eso, no asumir cosas que no hemos visto. Y si el conflicto se sale de nuestras manos de resolver, siempre recuérdense que hay una situación donde podemos hacer uso del supervisor o nuestro jefe inmediato, superior, ¿verdad? Para que nos ayude. Igualmente sucede con los pacientes, ¿verdad? Voy a quedar aquí, cuando los pacientes también nos causan estrés también, ¿verdad? Con el paciente casi es igual. Siempre mostrarnos optimistas, positivos. Recordar que muchos pacientes no descargan el enojo hacia nosotros porque sea personal, sino que la experiencia que han tenido en el pasado. Entonces, siempre ser profesional en todo momento, escuchar al paciente con atención, mostrarnos dispuestos a ayudarlo
validar si el paciente tiene la razón, decir sí, es cierto y mostrarnos empatéticos con él. Sin embargo, no prometamos, si no podemos resolver el problema, no prometamos que lo vamos a resolver, ¿verdad? Entonces, ser realista en eso. Entonces, utilicemos ese tipo de estrategia, ¿verdad? Ahora, la comunicación profesional en el ambiente de trabajo, comunicación es activa, ¿verdad? Escuchar activamente, enfocando la atención al paciente. No pensemos en nada más, pongámosle atención, no nos distraigamos, utilicemos el contacto ocular, ¿verdad? Mantengamos contacto ocular con el paciente, centrémonos frente a él, aún con niños, ¿verdad? Siempre estemos al nivel de los ojos de los niños para que no nos vean como con temor y no hagamos ningún ruido o siempre protejamos la privacidad de los pacientes, ¿verdad? Entonces, utilicemos una postura relajada cuando hablemos con ellos y asegurémosles que el ambiente en el que están conversando es seguro para que ellos puedan conversar con nosotros, ¿verdad? Esas son de las técnicas de manejo del paciente. Escuchémoslo atentamente. Ya vamos a hablar de la etiqueta telefónica que aquí aparece como el número 4. Ya se la voy a detallar en un segundo. Ahora, en cuanto a la comunicación verbal y no verbal, probablemente ustedes han tenido experiencia y saben de qué estoy hablando acá. Entonces, cuando hablamos de comunicación verbal y no verbal, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, la comunicación, eh, por ejemplo, escrita, en el caso de la comunicación, bueno, dice, la comunicación verbal podría ser de dos maneras. Acá está escrito en la primera línea. Puede ser oral o escrita. De estas, la escrita, para fines prácticos, para nosotros es la más formal. Lo que no está escrito no existe. Lo oral tiene poder, sí, es de inicio. Cuando yo le pido un consentimiento a una persona, si le puedo realizar algo, de inicio está bien, ¿verdad? Pero la comunicación escrita es la que me va a salvar de algún problema en el futuro. Entonces, no olviden formalidad, escrito. Ahora, en cuanto a la comunicación no verbal, aquí se refiere a muchas cosas. Una de ellas podría ser el lenguaje corporal, ¿verdad? Lenguaje corporal es una forma que la persona utiliza sin saberlo y nos da mucha información sobre sentimientos y emociones que puede estar teniendo esa persona. Entonces, cómo se está sintiendo. Y muchas veces se refiere a esa información que tiene mucho valor más que palabras mismas de la persona. Si con solo verlo uno dice, aquí algo no está bien, ¿no? Tengo que hacer algo porque esta persona está incómoda. Ahí donde viene se conoce como comunicación secundaria. La comunicación secundaria puede ser el tono de mi voz, el volumen de mi voz, la cualidad con la que pronuncio las palabras. Y yo puedo saber si la persona está enojada, triste, deprimida. Todo eso es comunicación secundaria. También algunos tipos de comunicación no verbales, además de lo que ya hemos mencionado, están, por ejemplo, la expresión facial de una persona, la posición del cuerpo, si está con los brazos cruzados, un poquito hacia atrás, evitando acercarse con la persona que tiene al frente. Esos son claves no verbales que debemos de ponerle mucha atención, ¿verdad? Como la expresión facial de alguien, su posición de cuerpo, el tono de su voz, la calidad de su voz, el volumen, todo eso son datos secundarios de comunicación que me ayudan a tener una buena y efectiva entrevista. ¿Cómo comunicarme efectivamente con los pacientes y familiares? Bueno, cuando llegan a la clínica, tiene que ser primero dos cosas, ¿verdad? La primera va a ser que el paciente lo saludemos y luego le digamos a dónde ir y qué hacer. Cuando llegue un paciente a una clínica, si ustedes están en la parte administrativa al frente, es saludarlo, se puede decirle dónde va a ir. Por ejemplo, podría esperar en la sala mientras ate- lo atiendo, porque muchas veces puede ser que tenga alguien frente a mí. Recuerden que siempre se atiende una persona a la vez y les toca estar al frente. Luego, ya pasar esa persona frente a ustedes y ya darles una atención exclusiva para ella, ¿verdad? Recuerden que todo
paciente tiene el derecho de un trato cortés y amable de parte de nosotros, independientemente de la condición económica o estatus social de esa persona, ¿verdad? Entonces lo saludo, lo dirijo al área de espera y le digo que ya lo voy a atender tan pronto pueda. Entonces, eh, saludar es importante acá. No violemos la confidencialidad de un paciente diciendo palabras que no debemos. Por ejemplo, cuando llamemos a un paciente siempre lo llamamos por su primer nombre. Casi todo es así, excepto que hubiesen dos o tres del mismo nombre, que puede pasar, ¿verdad? Que yo llame a alguien que se llame Carlos y se levantan tres Carlos. Entonces que yo ya pongo atención y digo, bueno, ya voy con otro segundo nombre o un apellido para que esa persona venga hacia el área ya de consulta, ¿verdad? Entonces, recordemos también que en todas las prácticas van a ver ustedes que las recepcionistas están detrás de un vidrio corredizo, una ventana de vidrio corredizo, en donde el paciente podría ver si está cerrada, verse impersonal, pero por eso van a ver ustedes que muchas de esas ventanas corredizas se las cierran las secretarias solamente cuando van a hacer una llamada telefónica o algo, y luego las vuelven a abrir para mostrar acceso, que el paciente vea apertura y que pueda llegar a preguntar algo. Acá de nuevo les pongo las claves, ve a ver a la persona, hacer buen contacto ocular, responderle si tiene alguna duda, hacer parafraseado. Ya les voy a explicar qué es el parafraseado y clarificación. Por ejemplo, el parafraseado es como cuando yo lo que escuché de esa persona lo pongo en mis palabras. Básicamente eso es, ¿verdad? Regresarle el mensaje de la persona en mis propias palabras. Es una forma buena de decirle que lo estoy escuchando, pero también podría ser que un parafraseado no sea tan exacto lo que le estoy diciendo. Entonces, puede ser que tenga yo que clarificar la idea. Esto es asegurarme que lo que entendí, eso es. Entonces, yo le puedo parafrasear a alguien y luego clarificarle, ¿eso es lo que usted me quería decir o es algo distinto? ¿Me lo puede explicar si no? Entonces, las personas ahí les van a ir dando las pistas, ¿verdad? Aquí están algunos requisitos que se requieren en la clínica, que el ambiente sea privado. Muchas clínicas tienen algún sonido que le dicen sonido blanco, white noise, que es como un sonido que más o menos camuflajea un poco lo que estén conversando en la habitación de pegado. Recuérdense que las paredes aquí en Estados Unidos no son de cemento como probablemente en nuestros países, sino que son bien delgadas, que básicamente se puede oír una conversación de una habitación a otra si la persona habla muy fuerte. Entonces siempre hablemos suave, lo necesario, volumen necesario para comunicarnos. También aseguremos que el paciente esté cómodo, ¿verdad? Debe estar completamente vestido durante la entrevista y solamente de vestir el área del cuerpo que va a examinar el doctor o que yo necesito descubrir hasta que el momento sea el adecuado. Mientras tanto, los pacientes y aún niños pequeños tienen que estar vestidos hasta que ya sea el momento, ¿no? También dice ofrecer siempre una oportunidad de comentarios, de hacer preguntas a nosotros, priorizar la información. Los pacientes nos arrojan a veces una cantidad increíble de información. Sí es valiosa, pero para el propósito de la visita debemos de priorizarla y hacerla más pequeña, ¿verdad? Porque todo el mundo siente que su información es importante. Y yo lo he notado también cuando he estado con pacientes, me dan hasta 7 síntomas y me duele esto y que tengo. Todo el mundo prioriza, no, ¿verdad? ¿Por qué vino este día? ¿Cuál es el motivo que la trajo hoy? Hoy, este día, ¿por qué vino usted? O de las 7 cosas que me dijo, ¿cuál si yo se le digo al doctor que la examine o practique sobre eso, la haría sentirse mejor? Entonces ya ellos priorizan y dicen, oh no, mire, de lo que le dije, la que más me interesa es esta. Entonces siempre mostrarse abierto y priorizar con ellos frente a nosotros, pero no ponerle la palabra a la boca a ellos, pero sí clarificarles qué estamos hablando. Construir la historia más que tomar la batuta, ¿verdad? Entonces, hacer una buena historia es un esfuerzo unido, dice. Entonces, el paciente nos va la información y nosotros se la vamos a ir priorizando
Y acuérdense que el doctor siempre llega después del asistente médico y puede ser que esas 3 líneas o 2 líneas que ustedes le dejaron, él la haga más extensa la nota y le saque otra información que quedó pendiente, ¿no? Eh, la historia clínica se puede adaptar también con adolescentes, personas, mujeres embarazadas, adultos mayores o algún paciente que tiene alguna disability física, ¿verdad? Una situación de física que podría ser cognitiva, ¿verdad? Mental o física en la parte estructural del cuerpo, básicamente, ¿verdad? Establecer una buena relación, dice, depende de la cortesía, el confort, de la conexión que hagamos con los pacientes, de que él sepa que le estamos guardando confidencialidad de la información que nos va a compartir. Eso es bien importante. Algunas preguntas, ¿cómo las vamos a hacer? Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas permiten que el paciente amplíe la información, extienda la respuesta y nos da más oportunidad de priorizar lo que nos está dando. Las preguntas directas, muchas veces cerradas, sí son buenas, pero nos quitan oportunidad de información. Porque el paciente solo dice sí, no, poquito, mucho. Tal vez, sí, pero siempre dejemos mejor preguntas abiertas si es la información la que queremos obtener y no solo el afirmativo o negativo. No hagamos preguntas que vayan guiando al paciente por donde nosotros queremos o donde nosotros queremos llevarlos. Démosles un poquito de flexibilidad en lo que responde. Si el paciente no entiende, dice cuando hace una pregunta, recuerden siempre facilitarle, ¿verdad? Démosle el apoyo para que él pregunte más. Repitámosle si no hemos oído, para que repita. Y si queremos clarificar algo, de preguntarle qué significa lo que me está diciendo o qué me quiere decir. Empatizar, ¿verdad? Mostrarle entendimiento y aceptación. Aquí son algunas barreras que pueden presentarse durante una entrevista. Acuérdense que ustedes son los primeros que van a entrevistar al paciente. El paciente llega, le toman los signos vitales y a posteriori ya empiezan a sacar la información, que es lo que se coloca en el motivo de consulta, ¿verdad? No es la causa de consulta, porque él puede decir, me duele la cabeza, causa de consulta, pero ahora la historia de la persona ya va en la entrevista. Entonces, algunos factores que podrían ser barreras son ansiedad en el paciente o ansiedad en el que está entrevistando, ¿verdad? No hay que mostrar rapidez, porque la gente también ve si uno está con prisa y se lo quiere ya como que se vaya, ¿verdad? No, no estemos ansiosos, demos la oportunidad del silencio. El silencio es una gran herramienta también que se puede utilizar. Algunas veces no se necesita decir mucho o un silencio es un mensaje poderoso al paciente y le da la oportunidad de que ellos digan, bueno, sí, realmente me quiere escuchar esta persona. No nos mostremos enojados o tratar de evitar algunas conversaciones, darle libertad y flexibilidad al paciente. Aquí les dejo algunas técnicas terapéuticas de comunicación. Ya les mencioné el uso del silencio, de la pausa, que puede ayudar en la conversación, suministrarle guías, facilitar la comunicación continuada, qué tal se siente. Si hay una expresión de duda, hay que hacérsela saber. Si usted no entiende algo, pregúntele al paciente, decirle, eh, parece que no le preocupa su enfermedad, se ha estado tomando la medicina, ¿cómo se la ha tomado? Explíqueme, ¿cómo se la tomaría este día? Muchas veces van a encontrar que los pacientes no se están tomando la medicina como le dijo su doctor. Dice, oh, me estoy tomando en la mañana una y la mitad en la noche. Pero aquí veo yo que el doctor le había dejado una en la mañana y una en la noche. ¿Por qué decidió cambiar para la noche solamente la mitad? Y hoy empiezan a decir, no, es que yo creí que el doctor me dijo que si todo se me sentía yo bien, puedo bajar la dosis de la noche. Entonces ahí empiezan ya eh, a expresar más información en cuanto a la expresión de duda que yo le hice saber. La pregunta abierta, como les mencioné, son las que más nos van a dar
información, ya que el cliente se siente como invitado a dar respuestas más amplias, más largas, más de un sí, de un no, tal vez, probablemente. Entonces yo le digo, ¿por qué vino al hospital? ¿Qué opina usted de esta situación que está pasando en su casa o con su hijo? Hábleme un poquito más a fondo sobre qué le preocupa, por qué se siente tenso o estresado. Tengo una pregunta abierta. El contacto, en algunas situaciones, eh, el contacto puede ser que no sea el mejor, ya que es con la de la parte cultural. El contacto acá yo se lo dejo como ya con un paciente que conocemos, ¿verdad? El contacto en algunas culturas varía de individuo a individuo, de familia a familia, cultura a cultura, entonces debemos de ser muy sensibles y diferenciar cuándo podemos hacer contacto con un paciente, por ejemplo, tocarle su hombro, como, "Hey, vamos bien, esa cosa bajó, lo felicito, sigamos adelante, está funcionando ese tratamiento, va excelente". Entonces, esto es dependiendo qué tanto conocemos ya al paciente y qué tanto su cultura se lo permite como correcto. El parafraseo ya lo mencionamos, de qué estamos hablando, ¿verdad? Es regresarle el mensaje en nuestras propias palabras. Si necesitamos aclarar algo, hagámoselo saber. Aquí les dejo otra. Suministro de información. Esto es muy importante en algunos pacientes que dan la información detallada. No creamos que van a entender lo que le dijo el doctor de primera intención. Recuérdense que el asistente médico es el primero en ver al paciente y también muchas veces el último en ver al paciente porque es el que lo llega como a despedir o a darle información de que el doctor quiere que se le enfatice. ¿Qué, verdad? Por ejemplo, se le pongo dar información para la próxima cirugía o la próxima vez que regrese para dar un examen que el doctor necesita con bastante urgencia. Entonces se le da información que complementa la visita de ese día. Luego tenemos reconocimiento. Si alguien hizo algo bueno, reconozcámoselo. Eso puede suministrar que él siga haciéndolo. Excelente, veo que está haciendo bastante ejercicio. Su peso así lo demuestra. Veo que ha bajado 2 libras desde que la última vez que lo vimos. Excelente. Su hemoglobina A1C también ha mejorado. Tenía 7, ahora lo estamos viendo que está en 6,2. Es un reconocimiento que los pacientes lo valoran mucho también. Y también al final podría ser ya resumen y planificación cuando ya estemos terminando el intake que le corresponde al asistente médico. También ya se le dice, ¿verdad? Que estamos ya como cerrando la información. Se le dice, bueno, ya la información que usted me ha compartido es valiosa para nosotros. Muchas gracias. Eh, Después de que el doctor finalice, yo voy a regresar, no se vaya a retirar y luego conversamos nuevamente. Y ya es un resumen y planificación de la visita. Ahora, en cuanto a esa es la parte terapéutica con paciente. Ahora, la parte profesional de negocio con otras compañías o laboratorios o centros de rehabilitación que trabajen con nosotros, aquí sí, ya es más formal, ¿verdad? La comunicación ya va a permitir que nos comunicamos más con etiqueta a la forma de que hablemos y escribimos. Aquí tenemos que hacer buen uso de la gramática, el estilo con el que escribamos, la puntuación con la que escribimos y también cómo hablamos, ¿verdad? Entonces, el asistente médico debe de tener una buena comunicación escrita, ya que va a crear y hacer cartas que son de tipo de negocio, formales, o como cuando estemos comunicándonos con otras empresas para solicitar información o solucionar problemas de un paciente. Entonces, cuando se hagan referencia, ¿verdad? Entonces siempre se utiliza un tono profesional, el uso correcto de la gramática, de cómo deletrear las frases, las palabras. Siempre es importante responder en una manera adecuada, no olvidar y responder hasta los 3, 4 días de forma escrita una comunicación que llegó con carácter de urgente. Entonces, si se hace en el teléfono, cuando estemos hablando por teléfono, siempre no olviden identificarse ustedes mismos, la institución a la que representan y mostrar deseos de ayudar, ¿verdad? Siempre escuchar sin interrumpir al paciente o a la persona que hable de una compañía. Y siempre contestar el teléfono en forma oportuna y rápida. Los expertos en la materia dicen que hay que contestar al tercer repique. Pero- y si debemos de
contestar rápido y poner al paciente en espera, siempre hay que pedirle como su permiso, pues si el paciente está en capacidad de esperar. Si el asistente médico verifica que no puede esperar a la persona, entonces le va a llamar de regreso cuando se desocupe de lo que está haciendo, o si la persona acepta quedarse en espera. Es siempre bueno que cada 30, 45 segundos estar preguntándole al paciente si puede seguir esperando o no. ¿Ya? Nunca mostrarse agresivo con el paciente o enojado, y mantengamos la calma y la compostura y hablar claro y preciso y conciso. Aquí les veo aquí les observo algunas cosas de confidencialidad, lo que les mencioné de las ventanas corredizas de vidrio, que las van a ver mucho en las oficinas, situaciones de confidencialidad. Acá les pongo esta persona tomando una llamada telefónica, dando información por vía teléfono y el paciente a menos de 3 pies de distancia. Esta situación no puede pasar, mande al paciente a sentarse, me quedo con la llamada. Tan pronto termine la llamada, llamo al paciente. O si tengo un paciente enfrente, no tomo el teléfono. Como se ve acá, ¿verdad? Esta persona está conversando con el paciente, el teléfono está puesto en su lugar, hay otro paciente sentado a una distancia prudente y hablar con un tono profesional y con un volumen adecuado para no ser escuchado. Si la conversación amerita ser un poco más privada, entonces el paciente necesita entonces llevarse a una área más privada, ¿verdad? Si información que se va a discutir es sensitiva o sensible para el paciente, que podría ser un diagnóstico o un tratamiento que no quiere que se converse en público, entonces el paciente se llevará a un área privada, que sería el consultorio, como lo ven acá. El paciente está en el consultorio con la puerta cerrada, está discutiendo alguna información de un examen físico, la respuesta de un examen o un tratamiento que están discutiendo si se hace o no se hace. Esto es sobre la etiqueta telefónica que recién les mencioné, ¿verdad? Contestar pronto, forma cortés, hacerlo en el tercer repique, si se pone la llamada en espera, estar viendo cada 30 segundos si puede seguir esperando. Bueno, esa es la parte de profesionalismo, no sé si tienen alguna duda sobre ella. Si ustedes ven, son cosas bien generales del día a día en la oficina, que va desde la vestimenta, el calzado, el cabello, la joyería, las uñas. Luego viene el contacto con los pacientes, cómo interactuar con ellos, con los compañeros de trabajo, el tipo de comunicación verbal y no verbal, comunicación profesional de negocio con los otros laboratorios, otras clínicas. Son algunas de las situaciones que ustedes van a ser evaluados en la parte de profesionalismo. No sé si tienen una pregunta. ¿Una duda o pregunta? Es, Al final de las 4 semanas vamos a tener preguntas y respuestas los últimos martes y jueves de esa semana. Y ahí les voy a hacer preguntas de lo que es el profesionalismo para que pongan en práctica ya en una pregunta cómo podría venir una situación de múltiple escoge o es de verdadero y falso sobre el profesionalismo. Eso lo vamos a ver después, cuando ya sea el Muy bien, profesor. momento. Ahora voy a hablarles de lo que es